Y seguimos en La Mula Televisión analizando el discurso presidencial, no el del cardenal Juan Luis Cipriani, sino el de Ollanta, que ha sido interminable. Y empecemos, chicos. ¿Cuál es la principal pepa de este discurso? ¿Qué es lo principal que nos dejan estas 2 horas y pico de letra de Humala, Javier? Bueno, a mí me ha dejado muy cansado, la verdad. Creo que lo principal es la primera parte. O sea, esta parte donde él hace una serie de anuncios, de medidas vinculadas a programas sociales, además a programas sociales integrales, es decir, no solo te voy a dar de comer o una pensión, sino luz, agua, desagüe, internet, ¿no? Creo que eso, y lo puso al comienzo porque ha sido lo que supongo que la mayoría de gente ha escuchado, después mucha gente debe haber cambiado, apagado su televisor, en fin, ¿no? Pero creo que en términos de grandes medidas vinculadas a toda la parte de la reforma del Estado mala o pobre, ¿no? Los derechos humanos más pobre todavía y por lo menos yo en el tema que trabajo, en el tema de conflictos, me parece que casi no dijo nada, ¿no? Salvo que va a retirar a la policía de los campamentos mineros, estas comisarías que hay pues, en Estrata, ¿no? La Tintaya, pero me parece que no ha dicho gran cosa, ¿no? Bueno, ¿y cómo ven ustedes, Carlos León, mi tocayo infante? ¿Cuál es la principal pepa de ese discurso? Pues yo me quedo con una sensación de las omisiones que han existido. Efectivamente, como menciona Javier, bueno, digamos, por una parte los discursos habitualmente en los últimos años son una enumeración general, ¿no? De cosas que se han avanzado, cosas que se pueden avanzar, etcétera. No había mención, por ejemplo, digamos, en los temas, yo esperaba que los temas más sensibles, donde el gobierno ha venido fallando en este último año, no sean mencionados. En efecto fue lo que ocurrió. No se mencionó casi el caso de Cajamarca, no se mencionó, como dijo Javier, temas de conflictos, el tema del Brain fue pasado por alto. Que en buena cuenta es lo que uno esperaba que fuera a ocurrir con este gobierno, es la estrategia del último año, ¿no? Los temas más complicados los surfeas, los pasas por encima. Los otros temas más, un poquito más llevaderos los vas mencionando. Lo otro que me llamó la atención es esta nueva costumbre también de mencionar cosas que no estás aplicando, que no vienes realizando. Es una, por ejemplo, no pasa un año y dices, bueno, a partir de ahora planeamos implementar tal tema o planeamos implementar tal otra, cuando en realidad uno lo que espera es que ya tengan un plan definido. Es efectivamente, digamos, entre las complicaciones que existen en un estado, además en este gobierno que ha tenido tantos problemas para inicialmente coger esta bestia que no lo tenían en mente. Ahora, ¿compartes esta idea, Juan, de que el gobierno está surfeando los temas complicados o cuál es el...? Más que el gobierno es la lógica política de Humala, ¿no? Yo creo que lo que ha faltado es política. Humala no ha hecho política, ha hecho un listado de obras, se ha ido más por la cuestión técnica que por el asunto político. Un listado de obras en un estado débil, con un programa de empleo temporal que se llama Gabinete, donde está... es complicado, pues, ¿no? Porque claro, es un programa de empleo temporal, les asignas unas tareas a estos ministros, varias de estas me parecieron haberlas escuchado antes, me pareció que las he escuchado antes. Hay conflictos, por ejemplo, ¿no? Entonces es como... Y no lo he notado, o sea, tratar de ver qué cosa habrá querido hacer Humala con este discurso. Qué cosa nos ha querido decir. Y creo que a final de cuentas no ha terminado de cerrar su intención. Porque o fue un listado no priorizado de cosas donde han aparecido varios temas. El tema de pequeña empresa ha aparecido en varios momentos del discurso. Varios temas han aparecido en varios momentos del discurso. Entonces no ha estado ni siquiera bien articulado. No le ha faltado como 2, 3 lecturas a ese discurso para achicarlo, hacerlo potente en términos comunicacionales. No ha sido potente en términos de comunicación. Parecía que podía iniciar algo de potencia. Y la otra cuestión es que ha sido un discurso acobardado, ¿no? Donde no se han reconocido temas importantes. ¿Por qué cambió? O sea, mucha gente había pedido que hable de cuál ha sido la razón del cambio, las explicaciones. 2, hay 15 muertes que hay que explicar. Bueno, que son inexplicables en realidad. Entonces creo, o sea, si tú me dices, oye, ¿qué habrá querido hacer? Ha querido
probablemente con esta serie de cuestiones de reparto de cosas para todo el mundo, o sea, ha querido pedir disculpas de repente, ¿no? Ahora, Me queda una sensación rara, extraña, en un estado que no funciona, encargarle tantas tareas, no priorizar los temas, no sé. ahora, yo tengo una impresión particularmente rara, enrarecida del discurso, porque he sentido como tres grandes bloques. Todo un primer bloque de lo social fundamentalmente, donde había por un lado un recuento de algunos logros que al parecer Humala recién se enteraba que había tenido, además la enumeración de una serie de promesas para el próximo año que no sabemos si se cumplirán o no, porque el discurso del año pasado, digamos, en la parte más de temas de género, por ejemplo, tuvo como la gran primera presencia del feminicidio con todas sus letras. Sin embargo, no ha habido señales claras desde el gobierno de pretender abordar el tema del feminicidio y la situación de exclusión de las mujeres. Temas de diversidad sexual nuevamente fueron grandes ausentes, pero en todo caso en lo social se enumeró cosas que no sabemos si se cumplirán en algún momento. Luego he visto un ejecutivo con intención de verse más activo y de proponer, llevando 4 o 5 proyectos de ley al Congreso, pidiendo facultades además para legislar, y finalmente, en especial en la última media hora, he sentido un ejecutivo casi sin brújula, sin fuerza en relación a cómo afrontar sus grandes problemas trascendentales tipo Cajamarca, Conga, conflictos socioambientales, seguridad, y vinculados a la minería, seguridad, ¿no? Y ahí, digamos, las dos cosas que quizás se llevan el peso fundamental son el anuncio de retirar a esos campamentos policiales que vigilaban las mineras, y lo otro es lo del derecho constitucional al agua. Pero, ¿qué tan de fondo es esto para ustedes? Lo que pasa es que una es una medida concreta, la otra es una propuesta de reforma constitucional que puede ser importante, en fin, pero lo que uno ve, digamos, ¿no? Volviendo un poco a ese mismo tema, es que en el gran tema del conflicto social en el Perú, no ha podido plantear ningún paquete de medidas concreto, ¿no? O sea, en lo otro sí, mucha concreción, mucha precisión, pero yo creo que tiene que ver con la lógica y con la manera en que entiende Humala el problema en Perú, que para él es, bueno, el problema acá es que hay que distribuir y hacer que... De manera muy populista. Exacto, además, exacto. ¿no? Para mí, o sea, si me pidieras un título, es el regreso del populismo. Lo cual es fregado. ¿No? Ahora, Cecilia donde dice que está bien que haya un poco de populismo, no lo ha dicho acá hace un momento. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Y claro, yo también me preguntaba, bacán que el SNIP se reforme, pero si el SNIP se reforma para empecemos a gastar y así vamos a tener tranquila a la gente, eso puede tener problemas después, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿hasta dónde los ministros técnicos, Trivelli o Gese, de Javi, que van a entrar, van a funcionar en una lógica populista que creo que cada vez va a ser más fuerte en el gobierno, la presión para hacer lo que siempre se ha hecho en el Perú en ese tema? No, pero ¿estaríamos realmente ante una lógica populista, o más bien ante una lógica de un gobierno que empieza a cumplir, por lo menos discursivamente, pretende empezar a cumplir alguna de sus promesas? Porque recordemos, finalmente Humala es elegido por las capas sociales históricamente excluidas, marginadas, violentadas por el Estado, justamente a partir de las promesas concretas, ¿no? A partir del asunto de la salud, del SAMU, de la pensión y pensión 65, de la exclusión en temas educativos y beca 18, qué sé yo. Debe ser un poco la presión de, bueno, ya pasó un año, ya recaudaste más, en teoría, ahora invierte, ¿no? O sea, ya ahora gasta. Y finalmente, pues el gasto, aparte, digamos, de la mejora en indicadores sociales que puede tener un gasto eficiente, también tiene un rédito político, si es que está bien usado. Desde la lógica de alguien que lo quiere utilizar, y eso puede ser una lógica, claro, clientelar, populista, que veremos, todavía está muy, digamos, todavía no ha empezado en buena cuenta, pero es muy probable que vaya. Ahora, para redondear, tenemos acá el discurso, lo acabamos de imprimir, son 40 páginas, un choclón. Ahora,
¿Qué idea le queda a uno en 2 líneas de 40 páginas? O sea, inclusive viene con negritas, ¿ah? O sea, Sí. al presidente le han hecho un discurso con negritas para que sepa dónde poner los para que énfasis. enfatice, sí, por ejemplo, en el tema de la Constitución, en el cual poner en la Constitución el derecho fundamental al agua, está con negritas. Una lástima que la parte basada no se la hayan enfatizado bien porque lo leyó mal, tuvo que leerlo 2 veces, pero retomando, digo, un chupón de 40 páginas. Ahora, quizá Humala lo hizo quizás hasta por compromiso, ¿no? Quizás si hubiera tenido que elegir no dar el discurso no lo hubiera dado, pero me dio un poco esa impresión también. Pero para retomar lo que se viene, en general, digo, es impredecible esto, ¿no? No sabe más bien a dónde va. Y yo intuyo que sí, que el tema de la recaudación, la mayor recaudación va a tener que verse en ahora dónde va a ser. Y tampoco sé muy bien hacia dónde va esto. En teoría, quizás Jaime me pueda corregir. En el caso de Cajamarca, una estrategia que tenía el gobierno era invertir fuertemente en la zona, Claro, para mejorar su imagen y competir contra el gobierno, y no le ha funcionado. Así es. Y lo que te da como, digamos, lo que queda de enseñanza es meter plata no es tan fácil, hay una cuestión política detrás, y que no solamente es ir y gastar, sino también cómo hacerlo, cómo llevar que eso se lleve bien adelante, y eso no sé si el gobierno lo puede hacer de manera adecuada. Yo creo que si revisamos la lista de los anuncios, hay un montón de cosas que son positivas, y que si uno tuviera confianza las creería, las aplaudiría, pero primero habría que tener la confianza. Y Ollanta no ha trabajado ese tema que ha debido trabajar en un discurso. En ese sentido, no ha aprovechado su momento político, o sea, vuelve a desperdiciar un momento político importante para aclarar las cosas, ganarse a la gente, y quizás esto se deba a sus propios miedos, a su propia incapacidad personal de hacerlo, ¿no? La otra cuestión es que buena parte de la lógica que está detrás de algunos programas propuestos tiene que ver con el clientelismo, con el populismo, y eso es bien grave. ¿En qué sentido? Que finalmente se está reemplazando la responsabilidad del ser humano adulto. O sea, el adulto tiene que velar por sus hijos, no tiene que ser reemplazado por el Estado. Y varias de las cosas y los números iniciales que ha propuesto es una increíble cantidad de gente a la cual se le quita la responsabilidad de ocuparse de sí mismo, de su familia, de su próxima futura vejez. Ese mensaje es totalmente inadecuado para la gente que está recibiendo los programas, ¿no? Casi hay un desincentivo a luchar por salir individualmente de la pobreza. Eso es gravísimo como concepción. Y es algo que ya es recurrente con Alan García, que cuando un Estado no sabe cómo relacionarse con su población, termina regalándole cosas y inhibiendo su capacidad de acción. Y por otro lado, el tema del SNIP es importante. Y claro, siempre nos nace esta cuestión crítica. Hemos estado pidiendo muchos una revisión del SNIP. Bueno, o sea, se abre el debate porque no ha dicho nada de cómo hacerlo, ¿no? Ha dicho simplemente que hay ciertos temas que entran. Eso es lo que se me ha quedado en la memoria, ¿no? Hay ciertos temas como capacitación y como asesoría que van a entrar en el asunto del SNIP, pero hay una discusión breve, pero que se va a tener que dar en las próximas semanas, y ojalá en la que aportemos todos los interesados en este cambio del SNIP, principalmente gobiernos locales, gobiernos regionales, porque lo que vino pasando también en los últimos tiempos es que toda la política en los gobiernos regionales y locales era una política para beneplácito de los ingenieros y no necesariamente de la gente, ¿no? Claro, pero creo que estamos ante un momento, no sé si llamarlo, si crucial, es demasiado rimbombante para en realidad las pocas expectativas que varios tenemos de este segundo año y en general de los 4 años restantes del gobierno de Humala, donde lo que hay por un lado es, creo, un primer año marcado por el desconocimiento total de las promesas que llevaron Humala al poder. Que pueden ser promesas, varias de ellas populistas, pero sí creo justificadas en un contexto en el que no tenemos Estado, en un contexto donde hay un Estado ausente, de espaldas a las y los más excluidos, con un sistema que no redistribuye equitativamente las riquezas,
que justamente hace que las personas no tengan capacidad de agencia para poder, a partir de sus propias capacidades y esfuerzos, instalarse y poder garantizarse un estándar mínimo de calidad de vida digna. Y ante eso yo sí creo que, por ejemplo, el Estado tiene responsabilidades ante las que tiene que actuar, y es un poco la lógica de quienes votamos desde primera vuelta por Humala. Ahora, ¿cuál es el tipo de gobierno que se nos viene? Podría ser marcado por las frases y las palabras que más ha utilizado Humala en este discurso. Creo que las tenemos. A ver, y las principales palabras son millones, Parece gobierno, Andalucía. año, país, desarrollo social, inversión, recursos, Gobierno. atención nacional, niños, Sector. peruanos, acceso, pero esto, millones, gobierno, sector, país. Creo que eso Año revela... gobierno, año gobierno, año gobierno. Año gobierno. No, pero, ojo, Carlos, tú recuerdas, una de las críticas que, por ejemplo, más hacíamos desde los sectores marginales, desde las izquierdas, las mujeres, las maricas, indígenas, era justamente que la gran transformación era un plan de gobierno únicamente economicista y que no veía lo social. ¿Creen que desde, digamos, otra mirada más instalada, más quizás prominera o amiga de la inversión, qué sé yo, se mantiene esta mirada únicamente economicista en el gobierno? A ver, yo lo que creo es que, lo dije hace un ratito, ¿no? Para Humala, el único problema que hay en el Perú es la pobreza. Y hay que eliminarla, y para eso sirven los millones. Y punto. Y ahí se acabó, ¿no? Y entonces, y para eso hizo su sobreganancia, y hay que redistribuir la renta, y hay que hacer programas. Y hay programas, como dice Juan, que efectivamente uno puede decir, bueno, invaden fueros que deberían ser asumidos por los individuos, pero uno también podría decir, bueno, hay personas a las cuales el Estado tiene que darles una mano. El problema es que tú no sabes por cuántos años, ¿no? Pero bueno, eso se puede discutir, ¿no? Pero cuando uno ve la parte, no sé, pues de gobernabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿A qué apunta? Apunta a, vamos a mejorar el gasto, vamos a mejorar la manera de gastar la plata, y lo del SNIP está bien en términos de que se invierte en capacitación, asistencia, pero la lógica es esa. La lógica es, el único problema del Perú es la pobreza. Y punto. Entonces la pregunta, ¿ese es el único problema del Perú? Primera pregunta. Y la segunda, estoy devolviendo... y la segunda es, con el Estado que tienes, ¿puedes resolver ese problema? Ya no digo los otros. Yo creo que no, porque yo coincido con Juan en que lo que tenemos funciona muy mal, ¿no? Podrá mejorar con algunas cosas, pero cuando en el discurso no se plantea ningún tema fuerte como propuesta, como medida, como proyecto de ley, desde el tema de los conflictos o desde el tema de reforma del Estado, lo que te están diciendo es, vamos a hacer lo mismo que hizo Alan García, o lo que hizo Toledo, o lo que hizo Alberto Fujimori. El problema es que yo creo que los peruanos... ¿Quién, perdón? Alberto Fujimori, ¿no? El problema es que no estamos en el Perú de los 90, donde la gente solo está esperando programas sociales. Ese es el problema. Hay un problema ahí de falta de sincro, ¿no? Hay un timing ahí que no. Estamos en el 2012. Hay un montón de plata en el país Hay un montón de que está oportunidades, mal gastada, hay muchas oportunidades. Ese es un La escenario gente totalmente quiere distinto. participar de esas oportunidades, ¿no? Ahora, ¿y en qué línea, por ejemplo, podríamos calificar o analizar esos anuncios de Humala sobre reforma del Estado? La reforma del servicio civil y la nueva ley de carrera pública. Pues el servicio civil no es nuevo, ¿no? Es otra vez otro tema que Que queda, en se realidad retoma. Claro, se retoma, se cancela, se retoma, y otra vez, por ejemplo, es un tema que no es nuevo, que nos ha estado muchos años, y otra vez va y se relanza. Un poco va en la línea de Javier. Es como que hace entre tumbo y tumbo. Claro, Es son un tema- refritos. Claro, es un tema que no es nuevo, que el presidente anuncia, y el que más anuncia que voy a, no es que digamos, no es que tú digas, bueno, acá tengo, y la toma. No es hizo como hasta sus un 5 momento. proyectos. Claro, no es como lo que le dicen, no tengo esto, va a empezar,
empezaremos aquí, tienes, no, es vamos adelante, Estamos elaborando. pensando, entonces se te da una imagen, en buena cuenta, digamos, un ejemplo de lo que al parecer ocurre. No hay no hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas antiguas que vienen del tiempo, y que en buena cuenta el argumento siempre del gobierno es, nosotros heredamos problemas anteriores, y con cosas que es cierta, ¿no? Digamos, ese es un tema, no es responsabilidad nuestra exclusivamente, viene de antes, lo hemos retomado. Sí, pero digamos, una cosa es que tengas problemas anteriores, que el problema no es Pero no heredado, solo. pero al parecer se ve sobrepasado por estas cosas que tiene sobre la mesa. Me da esa impresión. O sea, ¿es real que falta Estado o faltan funcionarios adecuados, ¿no? Yo la vez pasada con un grupo de profesionales de la salud que están haciendo un trabajo intenso, interesante en una región de Perú, y yo les decía, ustedes no pueden basar su accionar bien intencionado en el aparato público que hoy día existe en las regiones, porque no van a llegar a nada. Entonces tenemos que trabajar con los comedores populares. Le dije, tampoco, porque les va a pasar exactamente lo mismo. O sea, nos faltan funcionarios públicos que puedan atender a la gente a las cuales están llamados a atender. Y las instituciones de la sociedad civil no están respondiendo tampoco a las nuevas necesidades. O sea, falta una noción de nosotros como personas que tratan bien a otras personas. Y eso es un asunto que yo creo que es el principal problema dentro de una reforma del Estado. O sea, los maestros y los directores de colegio no hay sistemas que permitan que emerja una buena onda de la gente. Y cuando hay limeños o citadinos trasladados a zonas más rurales, a zonas menos urbanas, lo que ocurre es que el citadino trasladado en realidad asume eso como un castigo y asume a sus compatriotas como desde una posición discriminatoria, y entonces un Estado, por más billete que le pongas a la gente para que se mude o se traslade a esas regiones, no funciona. Ahora, otro de los asuntos ha sido acá derechos humanos, que es, digamos, una de las patas cojas. Yumara mencionaba como uno de los grandes logros la ampliación del MINJUS, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ha habido ahí algunas ausencias. Por ejemplo, no se ha mencionado el proceso de construcción del Plan de Derechos Humanos, que es particularmente cuestionado desde la sociedad civil. No se ha mencionado la forma en la que el Estado está actuando ante la protesta social. No se ha mencionado de modo concreto qué es lo que se va a hacer, salvo algunas cuestiones muy puntuales sobre consulta previa, y que se vincula justamente a el gran problema que hemos tenido de conflictos medioambientales. ¿Hay ahí alguna luz? Bueno, mire, estamos tan mal en derechos humanos que el día de hoy han detenido a Jorge Chávez en la Plaza de Armas de Selendí, porque no tenía ni Jorge, es periodista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estaba cubriendo las reacciones de la gente y lo detienen porque no tienen DNI, le llevan el DNI rápido y tampoco, está detenido, ya se lo quieren llevar a Chiclayo, ¿no? Entonces, y bueno, Gregorio Santos también plantea, ¿no? No es porque lo diga Goyo, pero plantea, ¿qué gesto, qué mensaje le ha dado a Cajamarca? Ninguno. Ha estado en guerra con Cajamarca durante 8 meses. ¿Y qué cosa le ha dicho hoy día? A ti no te vamos a descontar balón de gas, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje en términos de derechos humanos? Tenemos un viceministerio, podremos tener un ministerio, podrá haber un plan aunque a ti no te guste, pero ¿hay algo realmente en términos de derechos humanos? La verdad, casi nada. Y ahí viene la lógica más militar, ¿no? O sea, a un insubordinado no se le reconoce nada. Así es. ¿no? Y entonces te ignoro. Como ha ignorado claro. La política de discapacitados, seguramente por el insubordinado Díaz Canseco. Una pata coja en el gobierno. Claro, es la incapacidad. O sea, Humala hoy día ha demostrado pues su falta de grandeza, pues, ¿no? Porque tú puedes pedir perdón o hacer un gesto sin decir pido perdón, puedes hacerlo, pero no hizo ninguno.
Y cuando se suponía el gesto que- es, te voy a dar más Eso de lo que te está. estoy ofreciendo hace tiempo. Esa es la formación militar, Ajá. pues, ¿no? Claro. Claro. Ahora, y se suponía que este nuevo gabinete marcaba una nueva etapa de diálogo y de, en teoría, algunos mensajes políticos más sutiles, justamente para con quienes el gobierno ha tenido relaciones complicadas, ¿no? Ahora, este mensaje antecede la presentación del gabinete en el Congreso, que habría que ver cuál va a ser el ímpetu. ¿Cómo crees que este mensaje marque al nuevo gabinete del diálogo? Bueno, digamos que es sintomático que recién hemos hablado del gabinete casi 20 minutos después de iniciar la conversación, ¿no? Es un mensaje del gobierno, del presidente, y el gabinete, todos se olvidaron, se lo operando, durmiendo, nadie tenía en cuenta al gabinete. Ha sido su manera de protestar porque Claro, sí. La cultura no fue mencionada. Esa Claro, fue la sí. consulta No previa. está. Sí, dijo, no, cuando dicen de cultura me despiertan, ¿verdad? Nunca lo despertaron. Creo que es un poco la impresión que da, ¿no? Es decir, una ocasión del presidente, después además un gabinete que uno todavía imagina cómo va a ser, no tiene elementos de juicio aún, no van apenas unos cuantos días. Pero claro, imagino que por una parte es un mensaje que intentaba, entre comillas, sacarse el lastre, acaso el lastre Valdés, pero no, de acuerdo con Javier, es decir, en buena cuenta ha sido un año en el cual Econ ha marcado la agenda en los últimos meses, casi en todo este año. Y es una manera de, creo que la manera de, en general, digamos, aparte de esta costumbre de no tocar los temas más sensibles, que también puede verse como un intento de no mencionar aquello con quienes se peleas, un mensaje en el cual quizá una forma de decir este segundo año va a ser diferente, no tocamos el tema conga. ¿Cómo va a tocarlo en adelante? Tampoco lo sé. ¿Qué va a plantear esto en el Congreso? No tengo tampoco la más remota idea. Imagino que va a dar un paso atrás, sin embargo, si nos venimos por temas de señales, eso que se ha hecho que quizá, evidentemente, el presidente no tenía idea de lo que estaba pasando mientras él leía su discurso, pero igual es una señal buenísima, ¿no? Veamos cómo se resuelve esto. Yo creo que a ver, en esta cuestión, ¿cuáles son los retos a futuro? En realidad, Humala nos ha convocado a un reto futuro. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? Pues, ¿no? O sea, ¿qué estamos construyendo? Entonces, con un listado de obras y de programas, sin finalmente estar articulado dentro de una visión, el listado de obras termina siendo como un grupo de ladrillos con los cuales no avisoras una catedral futura. Se está pareciendo a Lucho Castañeda acá. Digamos. Bob el constructor. ¿no? Y por otro lado, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Porque vamos a tener 4 años más ese presidente. Entonces, ¿Lo llegaremos a tener 4 años? aparentemente sí, salvo que, no sé, en fin, pero Gracias en a la principio, oposición que tiene al frente. entonces es un presidente que necesita ayuda, ¿no? O sea, creo que nosotros también tenemos que cambiar. O sea, no tenemos un presidente y no lo hemos tenido tampoco con anterioridad, a la cual le podemos asignar la varita mágica. O sea, ese presidente que este país se merece, que tiene, en fin, por el cual votó, pero todos nosotros formamos parte también de una comunidad de intelectuales, de opinadores públicos, y hay muchos más que tienen cosas concretas que proponer. También estamos ausentes. O sea, tampoco es que hayan alternativas sobre la mesa con doctrinas. Vino Hernando de Soto por acá planteando cosas contundentes que no han sido incorporadas en este discurso. De repente llegó demasiado tarde. Pero bueno, o sea, es que es así, pues, ¿no? O sea, pero son cosas que por lo menos, o sea, podrían eventualmente generar una discusión doctrinaria de cómo resolvemos ciertas cosas y hacia dónde vamos en ciertos temas. No lo ha generado, él habla solo. Cuando viene Hernando habla solo y no tiene al frente alguien que diga tu doctrina, por tales razones no, propongo esta otra doctrina. O, ok, ¿cómo la integramos? Sobre eso, política agraria, tampoco es que tengamos doctrinas de política agraria, construidas por quien sea, por la Sociedad Nacional de Minería, en la medida que ha estado tan cercana al espacio rural, por las ONGs tampoco, por los liberales tampoco. Entonces no hay una política que integre al campesino. ¿De dónde recoge el presidente Humala o cualquier presidente lo que hay que hacer si es que los intelectuales no proponemos cosas? Si es que las organizaciones civiles no están proponiendo cosas y cosas más elaboradas, ¿no? Entonces,
si bien el presidente no ha tenido la grandeza, creo que desde nosotros, que somos parte activa del país, también tenemos que tener grandeza y comenzar ya, o sea, podemos agarrarlo de piñata, como se agarró a Toledo de piñata, como en cierta medida se arrinconó al piñatón García. Pero volver por tercer gobierno consecutivo a agarrar a alguien de piñata y no reconocer nuestras propias deudas como actores activos de la sociedad, también creo que por ahí deberíamos comenzar medios de comunicación, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, minorías, a comenzar a cambiar un poco desde dónde nos ubicamos, ¿no? Este es un país de todos también, y a veces asumimos que es un país solamente de un hombre. Y respecto a si el gabinete estuvo ausente, todo esto ha sido hecho por los equipos ministeriales. O sea, en realidad todo es, oye, a ver, pásame, en 5 hojas, pásame, entonces 18 gabinetes, 18 son, por 5 páginas cada uno te da un discurso, es así, ¿no? Entonces, el asunto es, fue el gabinete anterior el que preparó eso. Claro, justamente, ¿no? Puede haber sido pero el tema es, acá hay una visión de Estado, de país, es que faltó revisar, pues, de ¿no? comunidad. No, pero hay varias visiones, digamos, o sea, porque hay incluso partes del discurso que se contraponen. ¿Que tú firmarías? No, creo que no estoy seguro, ¿ah? Yo no estoy falta seguro. equipo, Lo que pasa es que, pues, ¿no? pero es que eso es una locura, o sea, por ejemplo, ¿qué puedo opinar si sobre derechos humanos la cosa es mínima? Si, por ejemplo, sobre minorías, entre comillas, lesbianas, travestis, gays, siempre no existimos, o sea, no somos parte de ninguno de los proyectos de país, ¿no? Ninguna de las 40 páginas, ninguno de los 18 ministerios, ¿no? Y por el otro lado tenemos que ya temas más sensibles como los de, no sé, salud pública, por ejemplo. La mirada que nos deja este gabinete es en realidad un sancochado entre Tejada y Midori, ¿no? En relación a hay que construir hospitales, hacer que eso funcione, poner plata para pagar recursos humanos, y eso no es una mirada de salud pública. Y la mirada que tenemos en este discurso es hay que meterle plata a lo que más rédito político nos puede dar, sin analizar qué es lo que hay detrás. Ahora, ese discurso es muy distinto del que podría haber sido el segundo discurso de Keiko Fujimori, si es que hubiera ganado la presidencia. No sé, ¿no? Pero puede ser hasta irrelevante esa discusión, ¿no? Hubiesen habido 15 muertos con Keiko, más, menos. O más. Es terrible lo que estamos diciendo, pero bueno. O digamos, en todo caso, hace un año uno imagina ese discurso, no diría es de Humala a la primera, claro, de otra manera. Es un discurso que puede ser de cualquier otro candidato, quizás. Pero hay partes que sí, ¿no? El asunto es la concepción populista. O sea, la gran transformación era una gran transformación populista que además tiene su correlato siempre en el mercantilismo. O sea, ha sido un gobierno de este último año súper mercantilista, ¿no? Donde, o sea, el gobierno se ha prestado totalmente contra toda una región a asumir la lógica de una minera. Y sobre eso también en Paita y en Sechura, con el tema de la pesca, y así sucesivamente, hay una presencia muy fuerte del mercantilismo. Y en su correlato es, oye, entonces ¿qué hacemos? Bueno, hay que soltar plata, ¿no? Entonces, en esa lógica, esa es la gran transformación. Bueno, según Humala sí, y el primer año habría además el discurso diciendo eso, sentó las bases para la gran transformación. Ahora, esa será la gran transformación por la que votaron desde el PNP, desde Ciudadanos por el Cambio y demás. Vamos a descubrirlo durante los 4 años que quedan. Ahora el mercantil populismo, ¿qué le contrapones? El liberalismo. Entonces, viene de Soto y dice, oye, acá, pero, o sea, esto. Claro. ¿Quién se ha alineado con Hernando de Soto? Entonces dicen, qué interesante, qué interesante, qué interesante. Pero ¿quién está volviendo a enarbolar las banderas del liberalismo? ¿Qué partido político? ¿Qué grupo de intelectuales? Y por otro lado, ¿cuál es la otra alternativa? ¿El socialismo? ¿Estaba expresado el socialismo en la gran transformación? ¿Era una lógica socialista de capitalismo de Estado?
¿Qué fortaleza tiene en realidad los intelectuales de izquierda en términos de una propuesta programática que sea sistémica hoy por hoy en el Perú? ¿O es que realmente los izquierdistas nucleados en Ciudadanos por el Cambio y en los otros partidos, en realidad en su imaginario, sí son mercantil populistas o estatal populistas? O habría que ver incluso si es que esa estructura básica que se montó desde la izquierda, que se improvisó desde la izquierda, alrededor de las elecciones del 2011, tenía algunos mínimos consensos. Y mi respuesta, desde un espacio marginal de las izquierdas, es que en realidad consensos no habían, y lo que se armó fue en realidad Una lista parecida a esta, pero exacto, un copy de and 18. paste, un copy and paste, pero no de 18 400 ministerios, Claro, sin ninguna. sino de 18 Entonces, partidos. pero reconocerás que hemos mejorado, No, pero por lo menos tuvo por lo menos en síntesis. Félix lo unificó. Antes era Félix solo, ahora ya son 18 ministros. Sí, pero Entonces, ahí también hay una deuda grande, ¿no? Entonces, o sea, es la clase política que tenemos, es la gente haciendo política que tenemos. ¿Cómo salimos de esto? O sea, y es probablemente la que ¿no? merecemos. Entonces, ya si agarramos a la gente de piñata otra vez, o sea, Humala necesita ayuda, no que lo agarremos de piñata. El problema es que no debió asumir esta locura de masacre de estos 15 muertos, ¿no? Porque es difícil ayudar a una persona con ese Pasivo. pasivo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Bueno, es vamos. muy difícil perdonar, o sea, Vamos al almuerzo. es muy grave, ¿no? Bueno, bloque. vamos al almuerzo y vamos a ver también si es que en los 4 años que le restan a Humala, alguien además de los empresarios mineros se decide darle algún tipo de ayuda a Humala. En realidad, ya desde el lado del movimiento de derechos humanos la cosa es particularmente peliaguda, y asumo que estas 40 páginas nos van a llevar a algunos momentos de reflexión, de debate y también de desafíos. Pero nada, seguimos en La Mula Televisión analizando, desmenuzando el discurso del presidente Humala e intentando descifrar qué es lo que realmente quiso decir entre todas las contradicciones del discurso. Regresamos dentro de unos minutos.